o ignorancia. Palabras del insigne Santiago Ramón y Cajal, que nos están presentando el tema que vamos a tratar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de los mecanismos de recomposición del ego, sobre todo los mecanismos de recomposición de la propia autoimagen, de lo que es la mentira en el ser humano y los recovecos que suele tener, la huida de sí mismo y aspectos relacionados con esta forma egoica de afrontar las vicisitudes de la vida. Hoy vamos a seguir en esa línea porque nos quedaron algunos puntos en el tintero y en la frase de Ramón y Cajal nos encontramos con que la justificación precisamente es uno de los peores errores que podemos cometer. Y hoy vamos a hablar de la justificación y de sus diferentes componentes, de sus diferentes formas, de los modos en que lo manifestamos tanto hacia los demás e incluso como hacia nosotros mismos como una forma más también de autoengaño. Mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50 € al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y como siempre os damos las gracias por acompañarnos semana tras semana. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis y también podéis escuchar un podcast hermano, Audiolibros Sendero a la Nada, conducido por Iván Blade, donde va publicando, narrado por él mismo, audiolibros sobre libros espirituales interesantes que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos en nuestro podcast. También, como cada semana últimamente desde que iniciamos una nueva actividad, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, canal Noesis, en donde podréis acceder a contenidos que vamos publicando, desde prácticas, por ejemplo, de pranayama, que estamos últimamente con ello, también con frases para que todos podamos reflexionar en conjunto, algún texto también que compartimos para que podamos reflexionarlo, para que podamos hablar sobre él. Y también los sábados Ángeles va a hablar de un sábado sí y otro, va a ser un sábado por un lado interpretación de sueños y por el otro sábado, o sea un sábado una cosa y otro sábado otra, hablar sobre algún aspecto psicológico, hablar sobre él, como por ejemplo puede ser la culpabilidad o puede ser el derrotismo, temas que ya se han tocado un poquito y otros tantos temas de aspectos psicológicos para poder comprenderlos mejor y aprender a trabajarlos. Entonces los sábados a la 1 del mediodía, hora española, estará Ángeles para hablar sobre el tema y que podáis hacer preguntas en directo, porque es un chat en directo. Entonces podéis hacer preguntas y vuestras aportaciones. Y por cierto comentar que esta misma semana, los que nos escucháis justo cuando publicamos este podcast, esta semana no nos va a ser posible el hacer la actividad de los sábados, el resto sí, simplemente que tenemos otras obligaciones y no nos es posible, pero es una actividad que se va a hacer habitualmente, como ya llevamos más de un mes haciéndola. Bien, pues dicho esto, ya hemos hecho un poquito de publicidad como cada semana. Vamos a comentar, Ángeles, a continuar con el tema de los mecanismos de recomposición. Realmente siguen siendo un poco mecanismos de recomposición de la propia autoimagen, ¿no? La justificación es algo que está muy extendido en la psicología humana. Da igual la edad, da igual la cultura, no importa. La justificación es algo que está muy marcado en la psicología humana. Exactamente, así es. De hecho, es uno de los mecanismos de justificación que más usamos. De hecho, tan potente y tan presente está en nuestro día a día, en nuestra psicología, que por eso vamos a hacer un podcast exclusivamente con la justificación. La semana pasada hablamos de varios, hoy vamos a hablar únicamente de la justificación. ¿Por qué? Porque tenemos 1001 formas de justificarnos. Totalmente.
cada vez que queremos huir de la responsabilidad o negar pues nuestro propio estado o nuestra situación. Entonces, muchas formas de hacerlo, pero vuelvo a decir, la justificación es quizás la que se lleva el gato al agua, debido a que tenemos mil de una formas, como ya he dicho, de justificar. Entonces vamos a hablar de algunas formas, quizás las más conocidas, y de cómo realmente esas justificaciones lo que hacen es perpetuar cada vez más la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de sentir del ego, y por lo tanto perpetuar también nuestra propia infelicidad. A veces parece como que a justificarnos, lo que hacemos es, como toda fórmula de escape de uno mismo, una justificación lo que hace es producirnos descanso. Nos sentimos en ese momento, descansamos, ya no hay tensión. Sin embargo, es lamentable porque si uno no aprovecha realmente la tensión esa que vive para atender, para observar y para extraer conocimiento, ¿no?, de esos propios estados, lo que está haciendo simplemente es calmarse, es como tomarse un analgésico, pero el error está ahí, la enfermedad está ahí. Por lo tanto, tarde o temprano vuelve a salir la misma situación y volvemos otra vez a repetir el mismo error o el mismo estado psicológico, etc. Entonces, importante, muy importante, sobre todo para todos aquellos que tengamos búsqueda espiritual y afán de autoconocernos, es importante el hacernos conscientes de las constantes justificaciones que utilizamos, porque detrás de cada justificación se esconde algo. Entonces vamos a hablar de diversas formas. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de que siempre, cada vez que cometemos un error, cada vez que nos dejamos llevar por un estado psicológico, rara vez aceptamos plenamente esa situación, ese error, ese estado psicológico, sino que lo que hacemos casi siempre es culpabilizar a otro. O echamos la culpa de esa situación o de mi propio estado, echamos la culpa a otra persona, o siempre a algo ajeno a nosotros mismos, ya sean las circunstancias, ya sea la vida, ya sea el cuerpo. Y esto es algo que lo tenemos tan metido en nuestro interior que aunque seamos capaces incluso de justificar a otra persona en una situación determinada, por ejemplo en una discusión, en vez de, es muy fácil decir, no, es que me ha atacado esta persona, ¿no? Podemos incluso decir, no me ha atacado, le he atacado yo, pero realmente la situación es que me llevaba a ello. Siempre hay una justificación válida para que podemos decir, no la culpa, sino la responsabilidad no recaiga en nosotros. Siempre hay un atenuante. Entonces es una de las cosas importantes. El atenuante es como una de las características habituales de nuestra forma de ser, que necesitamos para muchas situaciones en la vida, que a veces nos puede venir bien, yo no digo que no. En muchas situaciones, para muchas personas, para no sufrir quizás mucho, se necesitan esos atenuantes. Pero cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo y se compromete en un trabajo interior, tiene que dejar de engañarse a sí mismo. Y tiene que empezar a aceptar en su totalidad cualquier estado interno. Por lo tanto, no vale de absolutamente nada el hecho de echar las culpas o las responsabilidades en algo externo a nosotros mismos. Porque aunque una circunstancia o un estado interno nos lo provoque algo completamente externo, como puede ser a lo mejor que tengamos un golpe y nos hagamos daño, o que nos despidan aunque nosotros no o que alguien nos insulte y por que ejemplo, nos parezca muy ofensivo, entonces o algo que en principio con lo que no tengamos nada que ver, es cierto, no tenemos nada que ver con las circunstancias, quizás no tenemos nada que ver con que nuestro cuerpo nos hayamos caído y nos hayamos hecho una pequeña herida, pero en lo que sí somos plenamente responsables es cómo reaccionamos ante esa situación. Entonces, lo que no podemos justificar es la reacción, por algo muy simple,
porque no es verdad la reacción, es decir, solamente se puede justificar, y aún así habría que tenerlo en cuenta, solamente se puede justificar algo que nos hable de podemos decir, una realidad universal, es decir, en la que todos caigamos de alguna manera, pero no, cuando vivimos una situación determinada, ya sea que nos despidan del trabajo o que alguien nos insulte o que nos hagamos una pequeña herida o tengamos una enfermedad, cada persona actúa de forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada persona está reaccionando desde su propio ego o desde la propia conciencia. Lo que quiero decir con todo esto es que somos nosotros realmente los que reaccionamos y somos totalmente responsables de esas reacciones. En la medida en que nosotros reaccionemos mal, dejándonos llevar por la ira, que es muy habitual, o dejándonos llevar por la rabia o por el odio o por el resentimiento, etcétera. Todo esto lo que está haciendo no solamente es empeorar la situación, porque no añade ninguna mejoría a la situación externa, sino que además lo que está haciendo, bueno, es dejándose llevar por el ego, pero realmente la problemática está cuando uno, en vez de reconocer, bueno, sí, pues me he dejado llevar por la ira, lo que hace es justificar su ira o su resentimiento o su odio por las circunstancias que está viviendo. Cuando otra persona no ha reaccionado de esa manera, entonces esas justificaciones no son válidas. Entonces, importante, sobre todo en el trabajo interior, huir de echar las responsabilidades fuera de nosotros. Cada uno es lo que es internamente y cada uno sostiene lo que sostiene, y esto lo tenemos que tener muy claro, porque es cierto que hay ciertas personas que no tienen esa búsqueda espiritual y no tienen quizás pues más interés, vamos a decir esa palabra, interés, y entonces pues bueno, pues pueden justificarse de alguna manera, pero nosotros, los que realmente queremos conocernos a nosotros mismos, no podemos justificar absolutamente nada de lo que nos pase por algo exterior a nosotros mismos. Somos nosotros los que reaccionamos por nosotros mismos. Cualquier mínima justificación es autoengaño directamente, ¿no? De hecho, cuando diseccionamos un estado psicológico, ¿no? Cuando vemos los pensamientos, las emociones y los actos, cuando se trata de los pensamientos, básicamente son las justificaciones para que ese ego se manifieste. Estamos hablando entonces de un tema muy importante. Mucho. Acabo de recordar ahora cuando estabas comentando sobre la culpa siempre del otro y ¿no? todo esto. Recuerdo ahora que en alguna conferencia que hemos dado, en un par de ocasiones o más, no recuerdo bien, algunos de los que habían asistido comentar que como que era una imposibilidad poder hacer el trabajo interior, autoconocerse, porque la sociedad no nos lo permite por la educación que recibimos, porque el sistema intenta anularnos como personas, entonces el conocimiento no es posible. Prácticamente incluso alguno yendo un poco más allá, como que primero habría que cambiar el sistema para que ser capaces de poder trabajar sobre nosotros mismos. Bueno, de comentar que esto es un absurdo absoluto, que no tiene ningún sentido, porque una cosa es que nosotros de niños pues no podamos escoger por las circunstancias, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un sistema educativo o estamos bajo el cuidado de una familia, etcétera, y eso es lo que toca y ya está, pero luego de adultos podemos decidir. Totalmente. Que viene un poco también al hilo de las justificaciones, que no sé si más tarde lo comentarás o comentaremos un poco sobre esto, pero me recuerda también un poquito en la misma línea cuando se dice, no, es que yo de pequeño, ¿por qué un trauma que tuve, que tal y que cual? Bueno, a no ser que sea muy grave, que sea algo patológico realmente, si hablamos de una persona, vamos a decir que simplemente pues ha generado, por ejemplo, un miedo a algo o algún tipo de mecanismo psicológico que en su momento le condicionó de pequeño, es que ahora tenemos la opción, simplemente está en nuestra mano y simplemente es querer tener la voluntad de transformar eso, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos bueno, no nosotros, tradicionalmente, cuando se habla de lo que es el cuarto camino, se habla de que es el camino dentro de la vida. Sí, claro. El autoconocimiento dentro de la vida mundana,
es esa vida vertical y vida horizontal, ¿no? Vida más mundana, vida espiritual, que se entrecruzan y es donde se da ese alimento para el alma, esas posibilidades para el autoconocimiento. Y por tanto, bueno, siempre recordamos este axioma, ¿no? Que el viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Entonces, por eso precisamente no puede haber ningún tipo de justificación de por qué la sociedad hace esto o lo otro, porque yo puedo escoger. Es como cuando dicen, no, bueno, es que la tele nos manipula, pues no veas la tele. Sí. Tan sencillo como eso. Claro. O es que, no sé, o medios de comunicación o este tipo de libros, bueno, pues tú no tienes por qué leerlo, ni escucharlo, ni ver eso. Cada uno podemos escoger la vida que queremos tener, aunque a veces las circunstancias nos llevan a asumir unas responsabilidades, claro. Pero aún así, aunque haya una serie de circunstancias, como bien acabas de comentar tú, Ángeles, aunque sea algo, entre comillas, ajeno a nosotros mismos, es decir, que son circunstancias que nos vienen dadas por, yo que sé, laborales, familiares, etcétera, igualmente es desde donde nosotros vivimos eso. No se trata de que eso me condicione como si fuese una maquinita, ¿no? Me condiciona a mí, es decir, por tanto no soy dueño o no tengo el control, si se puede decir de esta forma, o no tengo conciencia para poder vivirlo desde otro punto de vista, desde otro modo, desde otro ámbito cualitativo, se podría decir más bien. Entonces, al fin y al cabo, eso acaba siendo una responsabilidad que tenemos nosotros, en lugar de echar la culpa a lo externo, a personas, a la vida, al cuerpo físico y a todo aquello que consideramos externo, que ya de por sí también es un tanto falaz, pero bueno, sí. También es verdad también eso que existe, ¿no? Que está ahí. Bien, claro, si esto fuera así realmente, si las circunstancias exteriores afectaran tanto, habría muchísimas personas que no hubiesen despertado. Y es que a lo largo de la historia ha habido muchos místicos, muchos maestros y maestras que han despertado, ¿no? Se han trabajado internamente y han realizado todo un camino espiritual con circunstancias realmente terribles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Milarepa, que se autorrealizó y hizo gran parte de su camino metido en una cárcel. Y no fue el único. También, creo que también Miguel de Molinos, sí, una parte de su obra también la escribe cuando lo encierran en la cárcel. Igual que el San Juan de la Cruz, pero por ejemplo, sí, otra circunstancia también bastante difícil es, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Creo que Santa Teresa de Jesús, sí, también estuvo pues enferma bastante tiempo de su vida y aún así pues realizó muchísima obra, tanto escrita como labor externa. Por lo tanto, realmente las circunstancias pueden ser terribles o pueden ser muy favorables, pero tanto una cosa como otra somos nosotros los que le damos preponderancia o valor a esas circunstancias o no. Y como ya decimos, lo más importante aquí es lo que sucede internamente, ¿no? No son las circunstancias exteriores las que deberían afectarnos, sino los eventos internos, ¿no? Todos los movimientos internos que se producen en nuestro interior a raíz de la percepción de esas circunstancias exteriores. Depende de cómo nosotros trabajemos, integremos, transformemos, modifiquemos esos eventos internos, llevaremos una vida o llevaremos otra, independientemente de las circunstancias. Que no estamos negando que no haya circunstancias muy difíciles. Estamos negando que la mayoría de las veces, sobre todo en el camino espiritual, depende de nosotros. Exactamente. Sí, sí. De hecho, como estamos ya viendo y seguiremos viendo, y vimos también la semana pasada, realmente quizá estamos más apegados a la justificación y la excusa más de lo que podamos pensar. Muchísimo más. De hecho, por ejemplo, hay una muy típica también en el camino, en todo, ¿no? Porque son justificaciones que utilizamos todos en general. Pero nosotros queremos hablar sobre todo cómo nos afecta, ¿no? en nuestro trabajo, ¿no? Hay una muy típica que, bueno, la escuchamos habitualmente en los cursos, sí, y es cuando se habla de, bueno, de, por ejemplo, la facilidad, ¿no? de lo que es el trabajo interno. Y el ubicarse, por ejemplo, en el presente, en el estado consciente, no requiere ningún esfuerzo, sino ubicarse y ya. Entonces, muchas veces, pues los que escuchan y te dicen, sí, es verdad, tienes razón, sí, pero, esto es una justificación tremenda. Además, muy grave, porque en el momento en que nosotros le estamos buscando un pero a algo,
ya lo estamos dificultando, lo estamos alejando, lo estamos imposibilitando. Totalmente. Y es que en realidad sería todo mucho más sencillo, en el sentido de que si dicen el estado presente es ubicarse, el estado consciente es ubicarse aquí y ahora. Ya está. Ese pero que surge es porque nosotros vamos buscando siempre un algo más. Siempre vamos buscando ese algo. Y fijaos que ese algo ya no nos habla de ambición, de querer conseguir algo más, que puede ser, porque muchas veces nos hacemos ideas como muy elevadas y muy alejadas de lo que es la espiritualidad, de lo que es el espíritu o la experiencia espiritual, cuando realmente es lo más sencillo, porque somos eso. Por lo tanto, sé lo que eres ahora y ya eres eso, ya eres espíritu. Pero no, nosotros siempre nos alejamos y buscamos algo como más extraordinario. Queremos sentir verdaderos estados de emoción superior, de integración con algo, de sabiduría, que no digo que esto no se pueda vivenciar en algún momento. Pero la espiritualidad es la naturalidad. La naturalidad, es decir, la ausencia de ego. Y ya está. Pero bueno, aparte de eso, cuando utilizamos el sí, pero será por algo, ¿no? Si no soy capaz de ubicarme en ese estado, será por algo. Ese algo, ese pero que utilizamos, siempre nos exime de la responsabilidad de ubicarnos ya, sin ningún resquicio en el presente. Por lo tanto, es una negación, es una justificación. De alguna manera no queremos ubicarnos en el presente por todo lo que pueda implicar. Entonces utilizamos esas justificaciones, ¿no? De sí, pero ahora no puede ser, sí, pero no soy capaz, sí, pero tiene que ser otra cosa, sí, pero ya lo conseguiré, sí, pero... No, o sea, más bien no seamos engañosos con nosotros mismos y digámonos cada uno a sí mismo, bueno, no lo quiero hacer ahora, no quiero ubicarme ahora, porque no es que no se pueda, ¿no? Es que en ese momento no se quiere. Y vuelvo a decir, estoy hablando de personas que tengan esa búsqueda espiritual y que estén pues iniciando o trabajando en ese camino espiritual. Dejémonos ya de perder el tiempo pensando que tenemos que conseguir cosas. No hay que conseguir nada. La realidad se da en el instante. ¿En cuál? En este, no hay otro. Y así. Pero seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, seguramente decís, pues sí, ayer tenéis razón, pero... Sí, posiblemente. ¿Qué vuelvo a decir? Hasta nosotros mismos caemos constantemente en ello, lógicamente. Sí, pero es tan difícil. Pero no soy capaz. Complicado. Sí, pero es complicado. Sí, pero a veces las circunstancias, ¿no? Que nos llevan te alejan. A la otra. Sí, no, es que de hecho es eso, ¿no? Este sí, pero es que realmente es lo que es con todo lo que has estado comentando. Y abre la veda para no hacer nada realmente. Nada. Alejar siempre el momento. Sí. Y que quede claro, una vez ya más, lo repito yo, como ha dicho Ángeles, estamos hablando todo el tiempo en un contexto del trabajo interior y de las personas que ya hemos iniciado un camino. Personas que no tienen anhelo espiritual, o personas que no tienen, por ejemplo, o quizá la madurez suficiente, o incluso que tienen algún problema, yo que sé, un poco psicológico, o alguna cosa así, o ansiedad, o ese tipo de cosas. Pues a ver, todo este tipo de cosas... la visión es diferente. Decírselas, claro, decir, no, mira, es que tú te estás justificando. Eso es hacer daño, realmente es peor. Estamos hablando de un contexto de trabajo interior y de responsabilidad la responsabilidad de que nosotros tenemos y la elección que tenemos más de lo que podamos pensar a la hora de enfocar el trabajo interior y de enfocar nuestra propia vida, ¿no? Por eso el tema de la justificación es tan importante tenerlo presente a la hora de autoestudiarnos realmente. Bien, otro punto, otra forma de justificación es la falsa, porque es falsa, como nos vas a comentar ahora, sensación de acumulación, la cosa esta de esta es la gota que colma el vaso. Sí, ¿Existe algo así realmente? Jolín, existe y mucho. Perdón por la palabra. Bien, sí. Pero fijaos que esta es una frase que utiliza todo el mundo, ¿no? Esa fue la gota que colmó el vaso, y entonces ya pues salté. Bueno, es así, pero que se use en una vida normal y corriente una persona que no tenga búsqueda espiritual, bien, vale. Pero nosotros no podemos seguir utilizando
esa frase, esa justificación. Porque ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con esa justificación es precisamente justificar nuestro estado. Y vuelvo a decir, a veces podemos decir, vale, claro, es que fue un día y otro día y otro día y otro día, entonces ya no pude más y salté. Vale, entonces, ¿por qué? Porque hay esa, como ha dicho Álvaro, falsa sensación de acumulación. Y digo falsa sensación de acumulación, porque no es real. No es real. Una cosa es que tú vivas un día, pues no sé, una situación difícil, al día siguiente lo vuelvas a vivir, y al día siguiente lo vuelvas a vivir, y al día siguiente lo vuelvas a vivir. ¿Vale? Uno, vale, puede cansarse, ¿de acuerdo? Pero no se acumula esa realidad en nuestro interior. Lo que sucede es que vamos pensando que se acumula y entonces no es que estemos viviendo esa situación únicamente, sino que además de vivir esa situación difícil, lo que estamos haciendo es vivir en nuestro interior, en nuestra mente, el concepto de que estoy acumulando. Y esta sensación de acumulación, porque no es real, es decir, en tu cabeza no podemos, en la cabeza, ¿no? en la mente, en la memoria, no podemos acumular todas esas circunstancias que vivimos, sino que lo que hacemos es ubicar un recuerdo de lo que vivimos, y un recuerdo es uno. Vives el recuerdo y vives la circunstancia, nada más. Por lo tanto, no hay sensación de acumulación. La sensación de acumulación es algo que nosotros utilizamos para justificar una reacción determinada. Es como decir, bueno, vale, voy a ser capaz de soportar o voy a ser capaz de transformar esta situación 7 veces. A la octava ya, ese es mi límite, a la octava ya salto. Bueno, vale. Habría que hacer la prueba y seguramente la persona que dice eso, si hace la prueba y observa más y transforma más, seguramente podría transformar hasta el infinito. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se ha ubicado una idea en su interior que es de tope, que es de sensación de acumulación. Ya no puedo más. Hasta aquí hemos llegado. Esta es la gota que colmó el vaso. Y todas esas frases hacen que entremos en una justificación perfecta para saltar y reaccionar y explotar. Entonces vuelvo a decir, muy importante observar esa sensación de acumulación cuando decimos es que no puedo más, es que no me funciona, porque también no tiene por qué ser una reacción ante alguien, sino por ejemplo en nuestro trabajo interior, ¿no? De hacer prácticas para, por ejemplo, lograr comprender algo o para tener una experiencia de algo y un día y otro día y uno no consigue nada porque no es capaz, y entonces va como cansándose, ¿no? Y va diciendo, jolín, es que no puedo más, es que ya, y por ejemplo se pone un día y ese día que tiene más interés, pues a lo mejor se queda dormido en una práctica, entonces sale diciendo, bueno, pues es la gota que colmó el vaso. No es la gota que colmó el vaso. Si uno no piensa de esta manera, continúa al día siguiente y al siguiente y al siguiente, porque no es que tengamos capacidad de aguantar, no, es que lo que sucede es que este tipo de pensamientos nos aportan un límite determinado para justificar el que no queremos seguir haciendo eso. Exactamente. Entonces, importante darnos cuenta de esa sensación o falsa sensación de acumulación. Si uno se da cuenta de que esa falsa sensación de acumulación es simplemente un pensamiento aquí en este instante que no tiene nada que ver con la situación que se vive, entonces la situación que se vive se vuelve bastante más ligera. Porque somos capaces de transformar, de observar, de integrar muchísimo más de lo que nos pensamos. Es que acabas de mencionar algo muy, muy importante y es clave, que es un pensamiento o es un estado psicológico de ese momento, de ese instante. Claro. Porque hay una contradicción en la que creo que se entra en general, que se habla de forma muy, muy bonita del presente, el aquí y el ahora, bla, 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 pero luego aparecen ese tipo de frases, ese tipo de justificaciones. Y refleja esa falsa sensación de acumulación como si tuviésemos una continuidad en el tiempo de lo que somos y de lo que nos sucede y que por tanto, como bien decías, hay un tope. Pero claro, si entendiésemos verdaderamente, realmente que lo que es el instante, lo que es el aquí y el ahora, como debería entenderse, estamos viendo que son simplemente estados psicológicos del momento. Exactamente. Y que es un estado por sí mismo, que no tiene ninguna
justificación, que no tiene ninguna legitimidad en comparación con otros estados psicológicos que sí que consideramos que son como del momento, como puede ser a lo mejor la ira, que nos entra gula porque hemos visto el pastelillo de marras y nos lo zampamos, ¿no? Como si eso sí que fuese algo del momento, como un ataque que nos ha dado de gula, por ejemplo, como decía, y ya está, ¿no? Y luego ya se va. ¿Por qué esos estados de la gota que colmó el vaso o la culpabilidad y otros mecanismos por el estilo nos hacen que tengamos una sensación de continuidad en nuestra personalidad? Cuando realmente es lo mismo que aquello que sí que vemos más claramente, que es del instante, que es del momento. O sea, esto es algo que es interesante de reflexionarlo en nuestro trabajo interior, y por eso lo estamos comentando, ¿no? De esto de la sensación de acumulación. Se puede extender a otros egos o a una falsa también sensación de una continuidad psicológica, porque tenemos personalidad, porque tenemos memoria. Pero si tomamos el trabajo interior simplemente como instantes, como escenas, como por ejemplo con la práctica de la retrospección diaria, que en cierto modo estamos como diseccionando escenas o estamos viendo como la película del día, pero como lo vemos o intentamos verlo desde fuera, sin que haya ningún componente justificativo, ningún componente continuista que legitime todo lo que hemos hecho o no, simplemente es verlo con cierta, de forma estoica, ¿no? Con tranquilidad, por decir así, sin identificación. Vemos entonces que es eso, son fragmentos y que incluso se podrían ver de forma prácticamente inconexa cuando se trata de estados psicológicos. Y eso ya significa que no tiene legitimidad ni continuidad. Por tanto, la gota que colma el vaso no existe. Exactamente. Bueno, más aspectos o más recovecos de la justificación. Luego también tenemos el lamento o la queja, que va un poco en la misma línea también de la culpa, del sí, pero va un poco también por ahí, ¿no? En cierto modo. Eso tiene algunas cosas un poco parecidas, pero bueno, comenta, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, que es una de las justificaciones más fuertes, que más nos pueden apartar realmente de un auténtico trabajo interior. El lamento y la queja, todos nos quejamos, eso está claro, todos nos lamentamos constantemente, es cierto, pero a veces hay momentos en que esa queja y ese lamento se vuelve tan reiterativo en nuestro interior o tan reiterativo en nuestra vida que ya se convierte en una justificación constante para, y aquí no sería no para no hacer nada, fijaos de qué nos sirve realmente la queja y el lamento. La queja y el lamento nos hace víctimas. Entonces, como víctimas, nos ubicamos en un estado completamente pasivo, esperando una reparación del otro, del universo, de las circunstancias o de lo que sea. Pero la queja y el lamento lo que hace es paralizarnos internamente. Si nosotros nos estamos quejando, si nos estamos lamentando, lo que estamos haciendo es huir de un trabajo de atención, un trabajo de autoobservación. Y vuelvo a decir, es muy, muy difícil porque en el momento en que se estructura en nuestro interior ese papel de víctima, ya es terrible, porque entonces uno se queda paralizado, está esperando, se cree merecedor de una reparación. Y claro, de esta manera, si además, como sucede con todas las justificaciones y con todas las dinámicas o mecanismos de justificación del ego, mecanismos de recomposición del ego y de la imagen de uno mismo, llega un momento en que se vuelve tan reiterativo, tan mecánico, que nuestra vida se convierte únicamente en una queja y en un lamento constante, de tal manera que realmente nos convertimos en víctimas, pero víctimas de nosotros mismos. De tal manera que nos imposibilitamos el avanzar en el camino. Y esto es muy, muy grave. Entonces, cuando nos quejemos, cuando nos lamentemos de algo, observemos de dónde surge el lamento, de dónde surge esa queja y de qué nos sirve realmente ese lamento y esa queja. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos ciertos estados de este tipo, lo que obtenemos es algo que apreciamos, lógicamente, que normalmente suele ser un regusto
y un placer a nivel emocional, un llenado emocional. Entonces, observemos esto, qué es lo que sucede cuando nos quejamos de algo, y veremos que realmente lo que hay ahí es un alimento muy, muy denso a nivel emocional que nos atrapa. Por lo tanto, importante, muy importante el vigilar esa tendencia, el vigilar conscientemente esa tendencia en nuestro interior de quejarnos y de lamentarnos. No vaya a ser que nos convirtamos realmente en víctimas y que estemos esperando siempre para que el universo o lo exterior nos solucione la papeleta, algo que realmente tenemos que hacer nosotros, sobre todo en el camino espiritual. Otro recoveco de la justificación, otro aspecto que quizá no se cae lo suficiente en ello o se cree que es legítimo porque parece que está bien, y es esa frasecita, esa consideración de tengo que, tener que, ¿no? Tener que comprender, tener que luchar, tener que hacer. Sí, es tremendo. Es otra de las cosas también que nos apartan bastante de nuestro trabajo interior. De hecho, es algo constante porque todos nos justificamos con la cantidad de cosas que tenemos que hacer durante el día, que muchas de ellas son inevitables y tienen que ver con la responsabilidad que cada uno tiene en su vida. Y es lógico, es normal. Pero hay algo que normalmente olvidamos en relación a esto. Y es que no nos observamos porque tenemos que hacer algo, o tenemos que conseguir algo, lograr o forjar, obtener, alcanzar, luchar, comprender, etc. Siempre hay algo que hacer. Entonces, pues vamos posponiendo nuestro trabajo interior hasta ese momento perfecto, que tengamos tiempo ya por fin verdaderamente para dedicarnos a nosotros, y entonces ya sí que empezaremos nuestro trabajo interior. Bien, no hay peor autoengaño que este. Totalmente. Porque vamos dejando pasar la vida. Y es una de las grandes cosas que caemos. Es decir, nosotros podemos tener las 24 horas del día ocupadas, que no vamos a necesitar ni un segundo, ni una milésima de segundo más para poder trabajarnos. ¿Por qué? Porque el trabajo empieza por la atención consciente, el recuerdo de sí y la autoobservación. Algo que podemos hacer en todo instante haciendo cualquier otra cosa en nuestra vida. Entonces, no hay excusa y sin embargo la utilizamos muchísimo. ¿Que no tenemos tiempo para meditar? Bueno, no meditemos. La meditación no es la panacea de la búsqueda del camino espiritual, es una herramienta más. Exacto. ¿Que no puedes utilizar la meditación? Pues no hagas. ¿Que no puedes a lo mejor trabajar para tener experiencias conscientes? ¿Que no puedes estudiar? Bueno, lo importante, lo más importante, es decir, la clave fundamental no es ni la meditación ni el estudio, aunque, como sabéis perfectamente, nosotros recomendamos muy encarecidamente ambos. Pero lo más importante de todos es el recuerdo de sí, la autoobservación, la atención consciente. Si no hay atención consciente, si no hay recuerdo de sí, si no hay autoobservación, por mucha meditación que haya y por mucho estudio que haya, se quedará simplemente en prácticas. Se quedará simplemente en aprendizajes, pero no nos llevarán hacia un camino auténtico de liberación. El camino de liberación parte por eso que nos dice Mouraviyev, el único capital que tenemos. La atención, exactamente, la atención. Añadiría, sabéis que a nosotros nos gusta añadir a la atención, aparte de consciente, nos gusta añadir el recuerdo de sí. El saber quién eres, no una persona, no un personaje determinado, no. ¿Qué somos a nivel real, a nivel profundo? Esa parte de lo divino, ¿no? Esa conciencia, que lucha, ¿no? Que trabaja, que se ubica por despertar y por integrar la realidad total de lo que es. Entonces, no, el tener que es quizás la excusa y la justificación más terrible de todas, porque nos está apartando, y además podemos perder toda nuestra vida esperando el momento exacto y perfecto para trabajarnos. Vuelvo a decir, no hace falta ningún momento para trabajarse. Uno se trabaja en el instante, haciendo lo que sea que esté haciendo, pero vivenciando el instante plenamente, desde el recuerdo de sí, desde la autoobservación.
ese tengo que, también ahí se reflejan nuestros conceptos de lo que según nosotros debe ser el trabajo interior. Y cómo hay que cumplir con el cupo, es decir, he meditado a esta hora, he hecho esta práctica a esta otra, he estudiado durante un tanto tiempo, y entonces es como si fuésemos poniendo o tachando, ¿no? Poniendo una X en cada cosa que consideramos que debemos hacer para alcanzar la iluminación, pero claro, como has comentado, el recuerdo de sí por delante, ¿no? Es decir, no es el mucho hacer, y sobre todo que se basa en conceptos que no nos llevan tampoco demasiado lejos en lo que respecta al trabajo interior más real o más sólido. Y bueno, pues es algo que está muy marcado, ¿no? Quizá también porque en nuestra propia sociedad, incluso en la cultura que vivimos, hay un tener que constante, ¿no? Tener que trabajar, tener que formar una familia, tener que ser un buen ciudadano, tener que hacer esto o lo otro, ¿no? Constantemente. Entonces, claro, esto lo llevamos al terreno del trabajo interior, que es el lugar de la vacuidad, el lugar incluso de la contradicción aparente, ¿no? En lugar de la paradoja. Y claro, aquí se da un tengo que, pero no tengo que, también constante. Que esto, no sé si te parece que el tener que, creo que también tiene un poco de relación con esto de también los conceptos que tenemos de las cosas y demás, con el cuando llegue, cuando pase esto, haré lo otro, ¿no? Exacto. Por Estamos ejemplo, postergando constantemente. No sé, por ejemplo, es que hasta alguna vez lo he escuchado, me viene a la memoria. Cuando me jubile es cuando me voy a poner a leer todos esos libros o hacer toda la meditación que no he hecho. O bueno, excusas al fin y al cabo, justificaciones, que es lo que estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, o cuando llegue el momento, entonces lo voy a hacer, que me viene un poco al hilo también de lo de la responsabilidad, de eximirnos, ¿no? Responsabilidad, que esto es algo también que nos ha pasado también en cursos y que hemos escuchado varias veces. Cuando llegue el momento llegará, cuando tenga que ser será. Esta es otra justificación para no hacer nada, porque esto es un concepto como que se supone que en la nueva era, lo he escuchado varias veces, ¿no? Que se supone que con esta idea del fluir con las circunstancias y que con el universo, ese tipo de cosas que se suelen decir, del cual no se suele saber el significado de eso, simplemente se repite como loritos, no sabemos ni siquiera de dónde sale eso. Claro, es decir, no, es que hay que fluir con las cosas y no hay que forzar nada. Entonces, cuando llegue el momento, llegará. Pues no funciona así la vida. Es decir, cuando me llegue un trabajo, trabajaré. Pues perdona que te diga, pero como no tengas enchufe o algo por el estilo... O te pongas a buscarlo simplemente. Por eso mismo, es decir, o te pones a buscar trabajo o no te va a llegar a tu casa. Es decir, no. A Dios rogando y con el mazo dando, como siempre nos gusta decir. Este refrán nos habla mucho de eso, ¿no? De que precisamente uno tiene que poner de su parte, uno tiene que trabajar, es decir, no es cuando llegue el momento de hacer eso, tienes que hacerlo ya, si no luego pasa la vida y de repente dices, mira, es que no hice nada. Exactamente, es que esto es importante, es que normalmente pensamos que somos inmortales. Porque es vivimos como si lo fuésemos aún sabiendo que vamos a morir. No, es que no sabemos realmente que vamos a morir porque no reflexionamos en algo que, fíjate, en muchas tradiciones se considera como algo fundamental en el camino al inicio de todo el camino serio, ¿no? A nivel espiritual. La reflexión, la profunda reflexión y meditación en la propia muerte física. Memento mori, ¿no? Memento mori. Sí. Pero sin embargo decimos, no, pensamos siempre que vamos a tener tiempo. ¿Cómo sabemos nosotros que vamos a tener tiempo? ¿Por qué estamos posponiendo eso que consideramos tiempo de calidad y convertimos nuestro tiempo actual en algo pues sin calidad, ¿no? Sin valor realmente? Y esto lo hacemos nosotros, porque todo instante tiene la misma calidad, porque la calidad no depende del tiempo, depende de nosotros, depende de nuestra actitud interior. Por eso, cuando hablamos de la integración de las dos líneas de la vida, ¿no? Lo que es la línea vertical y la línea horizontal. La línea horizontal sería la vida normal, ¿no? Las circunstancias de la vida normales. Y la línea vertical serían los valores espirituales. Pero, ¿cómo se puede vivir la vida horizontal? Con los valores de la horizontal, o se puede vivir la vida horizontal con los valores de la espiritualidad. Cuando la vida
en las circunstancias que vivimos en nuestra vida normal, nosotros ubicamos los valores de la vertical, es decir, los valores espirituales, de la atención consciente, del despertar, del conocimiento de uno mismo, de la solidaridad, estamos transformando completamente en un instante de un valor incalculable. Y esto lo hacemos en el momento en que nosotros nos ubicamos en la atención consciente. Recuerdo de sí, autoobservación, y ya está. Por lo tanto, no pospongamos más el momento de estar conscientes, el momento de ubicarnos en esa realidad que somos y que nos va a permitir vivenciar una vida muchísimo más plena de toda la que nosotros podamos imaginar en un supuesto momento ideal que a saber si llega. Entonces hay que dejar ya esas justificaciones de todo lo que tenemos que hacer y hacer lo que realmente vaya a permitirnos crear internamente algo que nos podamos llevar mucho más allá del tiempo. Luego hay dos mecanismos, o se puede decir en cierto modo que es el mismo mecanismo justificador, pero que tiene como dos caras de la misma moneda, que es hacer lo que todos hacen o hacer todo lo contrario de lo que todos hacen. Exactamente. Esta idea de hacer lo que la sociedad, ¿no?, te pide que hagas, o un comportamiento que se supone que es el adecuado para la época en la que estamos viviendo, sea el que sea, que hoy en día incluso en esto de las redes sociales, que como no estamos muy metidos tampoco hay algún argot que se nos escapa, pero me parece que esto también tiene que ver un poco con esto que llaman del postureo. ¿No? Como de también mostrarse, tiene que ver con la vanidad, pero también como mostrarse que uno es cool, ¿no? Que es genial, o que mira lo que hago, mira lo que tengo, mira dónde estoy, ¿no? Que es un poco para mostrar algo independientemente de lo que uno realmente sea, y es simplemente como para mostrarse como alguien que es molón, una palabra muy antigua ya, pero que gusta, ¿no? Que es alguien que es genial para la sociedad, ¿no? Que es la persona prototípica de cómo se debería ser, ¿no? Como también esto de los influencers y las formas de pensamiento, las líneas de pensamiento que se llevan modernamente, que todos repiten lo mismo. Es un mecanismo justificador para nosotros hacer o no hacer un trabajo interior, o una cosa o otra, ¿no? Exactamente. De hecho, esta forma de actuar o de pensar es una forma muy adolescente, podemos decir. Absolutamente. Muy adolescente, sí, porque realmente cuando somos adolescentes lo que queremos es la aprobación, ¿no?, a lo mejor de nuestro grupo, y entonces ¿qué hacemos? Hacemos lo que hacen los demás. Pero también hay la otra vertiente, la vertiente de hacer todo lo contrario de lo que hacen los demás, que normalmente implica hacer lo que hace mi grupo, que es supuestamente diferente a lo que hace pues la sociedad, sí, o los padres y tal. O más selecto. Exactamente. Más, Entonces, tanto una cosa como otra nos habla de alguna manera la incapacidad de pensar por nosotros mismos, que es normal en el adolescente porque todavía se está formando como persona, ¿no? Pero cuando ya llegamos a una edad adulta, a veces sostenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos que incluso muchas veces chirrían con nuestro interior, sí. No cuadran con nuestro interior, pero como que lo hacen pues mis compañeros de trabajo, o porque lo hacen pues mi familia, o porque lo hacen en este pueblo, pues entonces voy y lo hago también. ¿Para qué? Pues porque es lo normal, lo que todo el mundo hace, y es lo que hay que hacer para ser una persona pues aceptada en la sociedad y ser normal y no llamar la atención, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pues yo qué sé, el hecho de criticar. La crítica es una de las grandes cosas que hacemos todos en esta sociedad, que es tremendo, sobre todo los trabajos, ¿no? No solamente las amistades, sino los trabajos, exactamente. En un trabajo, en el momento de descanso, pues lo típica, ¿no?, de criticar precisamente al que ese día no está. Y a lo mejor quizás no cuadra mucho con tu forma de sentir, tu forma de ver, pero como que todo el mundo lo hace, uno se justifica y en vez de callar o de no dejarse llevar por esa crítica, pues hace lo mismo para formar parte del grupo, y sobre todo, más que formar parte del grupo, para no desentonar.
Exactamente. Ahora ya no es que queramos formar parte del grupo, sino que como ya formamos parte de un grupo determinado, pues para no llamar la atención, para no desentonar, para no ser el raro o la rara, entonces caemos en ciertas formas de comportamiento que no nos gustan. Y nos justificamos con esto. Nos justificamos diciendo que es lo normal, es que todo el mundo lo hace. Esto de todo el mundo realmente es una de las grandes justificaciones, que puede ser también precisamente para hacer lo contrario, como vuelvo a decir. A veces, precisamente, podemos caer en como lo hace todo el mundo, pues yo voy a hacer lo contrario. Y esto también nos habla de la misma actitud. Es una actitud también un poco adolescente, en el sentido de que me reboto con todos los que hacen, entonces yo voy a hacer lo contrario, en vez de reflexionar y decir, no, yo no quiero hacer esto. Pero no es que vaya a hacer lo contrario, es que en principio no voy a hacer esto, si considero que no es correcto. Pero a veces caemos, como vuelvo a decir, en una justificación porque ¿de qué nos justifica o de qué nos sirve esta justificación, ¿no? De hacer lo que todos hacen o hacer todo lo contrario? Nos justifica para no ser responsables de nuestras propias acciones y para no pensar por nosotros mismos. Para no hacer de alguna manera caer a veces también en una situación que consideramos que pueda ser incómoda, como por ejemplo pues llamar la atención. Entonces, a veces, vuelvo a decir, es una justificación también bastante, en algunas situaciones, bastante terrible, porque perpetuamos comportamientos que nos rebajan como sociedad. Por ejemplo, pues el tema de la crítica, ¿no? O el tema del acoso que puede ser. El acoso que por ejemplo, el acoso escolar. El acoso escolar va de esto, va de que te unes a los que acosan para no ser acosado de alguna manera, para no desentonar. O todo lo contrario, te vas al otro lado y no quieres saber nada de esto. Lo que quiero decir con todo esto es que se puede entender en niños, se puede entender en adolescente, pero no se puede entender en adulto este tipo de comportamiento. Y sabemos perfectamente que hay este tipo de comportamiento en muchísimos estamentos de la sociedad, si no todos. Y te voy a decir, cada vez más, ¿no? Es decir, en general, creo que hoy en día se piensa más en estos términos que nos llevan a perpetuar la adolescencia, al fin y al cabo. Uh-huh. Es perpetuar la adolescencia, donde el individuo no tiene razón de ser si es individuo, sino que tiene que participar y tiene que comportarse de una forma X. Y esto no es excusa ninguna para nosotros. Y de nuevo, si buscamos el trabajo interior, si estamos trabajando interiormente, no podemos ser adolescentes toda la vida. No. Ahora se intenta, por diferentes razones, se intenta perpetuar la adolescencia. Ahora la adolescencia, si nos ponemos un poco rigurosos, dura hasta los 30 o más. No, yo diría que dura hasta la vejez, y aún así. Bueno, sí, claro. Si hacemos un poco la broma, realmente sí, ¿no? Pero es como que hay hay varios artículos y varios autores, ¿no? Que han hablado ya de este tema, de la infantilización de la sociedad, ¿no? Que cada vez es más infantil, uh-huh. Que eso implica que cada vez es más visceral, cada vez se piensa menos, pero ojo, porque el decir esto no nos exime, si no nos exime o no nos convierte en personas exentas de caer en eso, porque hay una falacia lógica que tiene que ver con los mecanismos del autoengaño también. Uh-huh. Hay una falacia lógica que, ahora no recuerdo si la comenté también la semana pasada, que es el efecto de la tercera persona. Es decir, ¿en qué consistiría esta falacia? En el que yo pienso que los demás son totalmente manipulables y al mismo tiempo también pienso que yo no lo soy. Sí, sí. Y esto es muy habitual y posiblemente los que nos estéis escuchando quizá podéis pensar todos caemos en eso, que caéis en eso, ¿no? Exactamente, caemos en eso porque, consideramos que nuestra forma de pensar es la mejor. Claro, aunque digamos luego, todos estamos muy convencidos de lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que somos. Claro. Eso es una realidad que no podemos negar. Entonces, claro, eso nos lleva a caer en ese tipo de falacias, como que los demás, esto es como algo que no recuerdo dónde lo estaba hablando hace unos días sobre esto. Sobre el concepto gente, para empezar, ¿no? Lo que es la gente, ¿qué es gente? Un ente abstracto, ¿no? Claro, eso es absolutamente abstracto. Y no solo eso, sino que además, en esta idea de lo que es gente, lo que es masa de personas, indiferenciada, por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, es que ¿cuánta gente hay? Caray, nosotros también estamos ahí, ¿eh?
sea, también somos gente que está ahí. Habría que decir cuánta gente somos. Exactamente, ¿cuántas personas somos? No, es que es lo peor, cuánta gente se amalgama en este lugar. No hay tú también estás ahí metido en el ajo, es decir, no te... decir, no te excluyas, ¿no? Esa no es la palabra, no te excluyas de eso porque estás participando de lo mismo. Y esto nos sucede con todo, es decir, nosotros también somos adolescentes en este sentido, ¿no? Y también buscamos de una forma más consciente o inconsciente participar de algo, sentirnos parte de algo, muy generalmente. A no ser que seamos unos rebeldes y solitarios, que según el modo en que esto también se haga, también somos adolescentes. Pues la rebeldía típica de yo no me identifico con nada que sea mayoritario o que esté muy cerca de mí, como puede ser mis padres o puede ser mis profesores en la adolescencia, ¿no? Y eso que consideramos autoridades, luego lo pasamos a que yo soy un antisistema o yo soy un anti no sé qué o un anti cual. Que esto, bueno, puede haber cosas, o sea, puede tener legitimidad, pero al mismo tiempo reflexionar si esto no es simplemente una continuidad adolescente en nuestra psicología. O sea que esto también tiene mucha chicha y mucha cosa por reflexionarse, ¿no? También. Y bueno, otro aspecto, ya para ir terminando el podcast de esta semana, Ángeles, es un estado psicológico que parece que nos lleva a algún lugar, pero quizá no es del todo así. Estamos hablando de la duda. Exactamente, sí, la duda. La duda es una de las grandes justificaciones, porque además es un estado como tal. Podemos decir que incluso es un ego, podemos decir, ¿no? Porque quizá no tanto, pero algo por el estilo. En realidad la duda pensamos que es una realidad interna, una realidad que, bueno, hay una situación determinada que se plantea y entonces tenemos que decidir entre una cosa u otra cosa. Entonces creemos que esto es real. Pero realmente lo que sucede, como se explica, ¿no?, en la tradición del autoconocimiento, como se explica la duda, es que la duda en sí es simplemente el estado psicológico que te hace creer que tienes opción de elegir. Cuando realmente se habla de que internamente o externamente no existe la opción de elegir. Lo que existe es la creencia de que tú eliges algo, pero hay una realidad de algo que es innegable que no vemos. Es decir, la duda sería la incapacidad de ver lo coherente, la incapacidad de ver la opción, la única opción existente. No es que podamos elegir entre dos o más opciones, es que aquello que elegimos era lo que sí o sí tenía que suceder, porque no había otra posibilidad. Por tanto, la duda en sí es lo que nos hace creer que tenemos diversas posibilidades. No hay posibilidades, lo que hay es falta de visión. Cuando un ser, una persona despierta conciencia o está atento en una amplitud bastante profunda, podemos decir, es capaz de ver lo coherente, es capaz de ver lo real. Por lo tanto, no va a vivir en ningún momento la duda en una posibilidad de elección de una cosa a otra, porque no existirá la elección. Lo único que existirá es la visión diáfana de lo real. Y hacia ahí uno se dirige. Y ya está. Por lo tanto, hay personas que son muy dubitativas y a veces viven esto con mucho sufrimiento, porque le hace pues eso, vivir una vida en la que constantemente están en ese estado psicológico. Y un estado psicológico de duda constante es un estado totalmente desgastante. Te va minando internamente y te va haciendo sufrir y además te impide vivir la vida de una forma libre y más completa. Por lo tanto, importante darnos cuenta de que la duda no es una situación real, sino que es un estado psicológico que nos hace pensar que tenemos opción. Claro, muchos diréis, no, es verdad, yo tengo ahora mismo la posibilidad de tomar este trabajo o este otro. Vuelvo a decir, esto es lo que nosotros pensamos. Según la tradición de autoconocimiento, lo que sucede es que no vemos cuál es el trabajo que realmente nos va a tocar o que realmente tenemos que elegir sí o sí, porque no hay otra opción. Pensamos que hay esa opción, pero finalmente, ¿cómo podemos saber nosotros que sí hubiese habido otra opción de la que finalmente hemos elegido? No podemos saberlo. Por lo tanto, vuelvo a decir, lo que se dice en la tradición es que desde la conciencia, desde el estado autoconsciente, veríamos lo que es inevitable y desaparece la opción. Por lo tanto, desaparece la duda. Claro, y de qué es lo necesario, es decir, el discernimiento que nos aporta lo consciente, eso nos lleva, nos permite el poder decidir de forma coherente. La duda es simplemente dar vueltas, se tiene a ningún sitio. Exacto. Sencillamente.
Bien, pues bueno, terminamos el podcast de esta semana. Queríamos hablar del tema de la justificación porque como hemos estado viendo y nos dejamos muchas cosas, seguro que de hecho os invitamos a que si queréis comentar más tipos de justificación, Claro. queréis ampliar más el tema en los comentarios, pues encantados, ¿no? Porque así nos enriquecemos todos. El tema de la justificación es algo que está muy presente, sobre todo en una cultura como la que vivimos, en la que uno parece ser que tiene que mostrarse fuerte, que tiene que mostrarse seguro, donde no hay ningún tipo de error posible, donde de hecho el error está penalizado, el fallo y la vulnerabilidad se consideran síntomas de debilidad. Y esto nos lleva a, bueno, aparte de un estrés inmenso, porque parece que tenemos que o aparentar o que tenemos que desarrollar una serie de cosas que todo el rato nos legitimen y nos hagan como estar presentes, ¿no? Como estas ideas también de buscar el éxito profesional o el éxito personal en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Esto nos lleva precisamente a que constantemente estemos buscando justificaciones de todo tipo, que estemos construyendo y recomponiendo constantemente nuestra propia imagen, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Entonces, precisamente es en el ir deshaciendo las justificaciones, en donde también empezamos a deshacer, o una forma también de empezar a deshacer la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Bien, pues dicho esto, terminamos ya el podcast. Ahora sí, os deseamos feliz semana. Vuelvo a decir, os invitamos a que comentéis, a que ampliéis estos mecanismos de justificación, porque es interesante, es un tema más interesante quizás del que podamos pensar y que nos ocupa toda nuestra vida. Y bueno, pues esto, feliz semana, que paséis buenos días y nos vemos en la próxima semana. Que vaya bien. Que tengáis una estupenda y consciente semana. Hasta otro día.